a conversar y saludamos ya de inmediato a don Armando Cartes, director del Archivo Histórico de Concepción, historiador y profesor titular también de nuestra Universidad de Concepción. Armando, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, bien, ¿qué tal, Francisco? ¿Me escucha? Perfectamente, don Armando. Y bueno, vamos a analizar la historia en este espacio que tenemos de conversación en los siguientes minutos de las pandemias. A ver, le voy a poner una pregunta difícil para entrar. ¿Esta es la peor pandemia que ha enfrentado el mundo? O sea, creo que es una pregunta fácil. La respuesta es que en ningún caso, ¿no? Así es. ¿Por qué en ningún caso? Cuénteme. Bueno, porque por los números, para empezar, en el mundo ha habido tremendas pandemias y yo creo que la gravedad hay que relacionarla con la porción de la población que se afecta. Y siempre se recuerda la peste negra, ¿cierto?, en el siglo XIV, y ahí se llevó un cuarto de la población de Europa, con consecuencias que fueron mucho más allá que los sanitarios, los campos quedaron abandonados, las relaciones de poder cambiaron, es decir, la sociedad entera se transformó y de eso estamos muy lejos. Y en el mismo siglo XX, en estos días se recordaba mucho la famosa gripe española, que causó, no se sabe bien, si entre 20 o 50 millones de muertos, harto más en todo caso que los 300.000 que estamos viendo hoy día. Lo que parece que es diferente hoy día son dos cosas. Uno es la velocidad con que se expande en virtud de los viajes internacionales que han transformado un problema de China, un problema global, en apenas unos pocos meses. Antes la epidemia demoraban varios meses en llegar de un lugar a otro. Y también, por supuesto, las redes sociales, las comunicaciones que nos hacen instantáneamente enterarnos de los muertos de Australia, de Francia, de Estados Unidos, y parece que esto era en nuestra casa por la cercanía de la televisión. Así que eso nos hace sentir quizá un pánico mucho mayor. Pero en otras épocas las epidemias eran muy comunes y se convivía con ellas. El cólera empezaba muy fuerte el verano, llegaba el invierno, bajaba su intensidad, volvía el próximo año. La cólera era un acompañante trágico permanente de las sociedades, no como ahora, que parece que nos sentimos seguros y de repente esto surge de la nada. Pero en síntesis, no es en ningún caso la peor que hemos tenido, aun cuando, como esta no ha terminado, tampoco sabemos finalmente cuál va a ser la evaluación. ¿Y tienen características en común las pandemias o todas son una historia distinta? Bueno, ambas cosas. Lo que es común es este contagio tremendo que obliga a aislarse, esta idea de los cordones sanitarios, esta idea del aislamiento social, la idea de usar mascarillas, son muy antiguas y son remedios tradicionales, y parece lamentable que no hayamos podido salir con nada mejor y que la vacuna siempre sea algo incierto y lento de producir. En ese sentido, eso ha sido en común y una tradición sanitaria de la humanidad. ¿Y qué puede ser distinta? Bueno, quiero decirle que otras epidemias del pasado, decimos el cólera, ¿no es cierto?, la difteria, eran tremendamente crueles, no afectaban de la misma forma al sistema respiratorio, pero grandes vómitos y diarrea, dolores tremendos, deformaciones. La verdad que las vacunas han hecho mucho bien en el mundo y han desterrado enfermedades que hoy día no se conocen, pero que son realmente tremendas. Sí. Ahora, la gravedad o el impacto de una pandemia, ¿es correcto medirlo solamente con la variable de personas muertas o no? Bueno, ya estamos viendo que cuando un problema de salud se transforma en masivo, se transforma en un problema político, en un problema social, un problema económico. O sea, eso es lo que ocurre, se transforma de una experiencia individual a una cuestión social. Al principio eso parecía secundario porque todos pensaban cómo va a preocuparnos la economía en un contexto que la gente está muriendo, pero ya vemos que la gente puede morirse de muchas cosas, incluso el daño psicológico, psiquiátrico del encierro es grande, el tema económico también hoy día ya es una crisis que está instalada y por lo tanto en un fenómeno global como este es necesario también analizar todas las dimensiones del fenómeno y no solamente la sanitaria. Y a través de la historia, ¿cómo han reaccionado los gobiernos ante las pandemias, Armando? ¿Hay confusión al inicio? ¿Se le da la importancia? ¿Cómo ha sido la reacción de la clase política a través de la historia, que son ellos los que toman las decisiones? Bueno, es que el gobierno se ha transformado a través de los años. Gobiernos como los actuales, con recursos, con Ministerio de Salud, con una política de salud pública, con un sistema sanitario instalado, con hospitales públicos, es algo propio al mundo moderno. En la antigüedad solo había unas pocas autoridades cuya misión era la defensa social y ahí
los que estaban expuestos a los enfermos. O sea, se les llevaba a lugares apartados, a lazaretos, se les confinaba en sus casas, se les condenaba muchas veces porque la medicina no tenía respuestas y se trataba de cuidar al grupo social por sobre el enfermo. Hoy día, en cambio, tenemos una mirada más piadosa, más de conjunto, y también tenemos otro nivel de recursos y, por lo tanto, por supuesto, la recuperación de los enfermos es hoy día una prioridad. Pero también hay que decir que estas pandemias han generado grandes transformaciones en los sistemas sociales y políticos, en el sentido de que han incentivado la creación de sistemas de salud pública. O sea, quiero decir que incluso el Ministerio de Salud chileno nació en el año 24, en el siglo pasado, justo 4 años después de esta gran pandemia de la gripe española que estamos hablando. O sea, la Sociedad Médica de Concepción, que fue muy importante como antecedente de la Universidad de Concepción, se creó en el año 1887, justamente en el minuto que Concepción sufría una gran epidemia de cólera. Es decir, la epidemia también han cambiado el nivel de compromiso público con la salud y, en definitiva, también ha transformado la sociedad, y hoy día para bien. Hoy día, en el caso del COVID, también uno ve que hay una discusión sobre la gobernanza que tiene que haber de la salud pública ni la sociedad. Parece que la gente no se conforma con que solo sea el gobierno central, incluso con un equipo de expertos, los que deciden todo. Se requiere una participación activa de la autoridad en terreno, como los alcaldes. Se requiere también escuchar la opinión de la sociedad civil, una mesa social y una mesa técnica más amplia, donde se cojan experiencias, porque estamos todos aprendiendo. Así que yo creo que hay un debate interesante instalado en Chile sobre la gobernanza local y regional y su participación en esta pandemia, así como la sociedad entera como actor de su propio proceso para enfrentar esto, porque se requiere mucha legitimidad, mucha participación para enfrentar una pandemia así. Y como en Chile estábamos viviendo una crisis de las instituciones, una crisis de la representación y de la credibilidad, eso bien afecta la manera en que enfrentamos en conjunto un fenómeno como este. ¿Cuál ha sido la pandemia que ha afectado más a Chile en su historia? Bueno, las pandemias a Chile llegaron con los primeros españoles en 1550 y hubo una gran cantidad de epidemias de cólera, de difteria, de chavalongo y otras enfermedades antiguas del tiempo colonial. La epidemia de cólera yo creo que fue muy trágica y como decían antes, una epidemia recurrente que volvía cada 3, 4 años o cada 5 años. O Chile debe haber tenido 20 o 30 epidemias de cólera. El sarampión también. Y lo interesante es que afectaban a ricos y pobres. Era realmente un gran daño. En Concepción tenemos un caso muy conocido. Recordemos al gran filántropo Pedro del Río Sañartu, que donó el Parque Hualpén, cuyo estatua está en el cementerio, que es un lindo monumento histórico. Él perdió a su esposa y a sus 2 hijos, Ana Rosa y Pedro, de 4 y 2 años, en una epidemia de difteria en 3 días seguidos, el 18, 19 y 20 de febrero del año 1880. O sea, un filántropo como él, un millonario como él, también fue víctima de esta lacra y paradojas de la vida. Esa tragedia individual de él es la que le dio a Concepción, la nuestra intercomuna, ese parque maravilloso, porque justamente perdió los herederos que debían haber, recibido esas tierras y después probablemente haberlas parcelado y haberlas transformado en ciudad. Así que vean ustedes que una epidemia que aparece un hecho menor puede tener consecuencias que van más allá de lo sanitario. Y en el caso de Chile, lo más notable para mí es la poca consideración que se le da a las epidemias para explicar la historia del país. Y es justamente porque gracias al control que hemos tenido por los programas de vacunación, ya no son tan frecuentes como antes. De hecho, las epidemias más recientes que en Chile se recuerdan son las vinculadas a enfermedades respiratorias, al virus incisional, pero en ningún caso con la gravedad de las epidemias antiguas. Sí, Armando... Quiero recordar que esa epidemia, la gripe española, por ejemplo, mató a más o menos 40.000 personas entre 1918 y 1921. 23.000 personas en el año 18, justamente el año anterior a que se fundara la universidad. O sea, 40.000 personas. Y el terremoto del año 39, el terremoto de Chillán, mató a 30.000. Quiero decir entonces que ningún terremoto ha sido tan trágico como las epidemias, y sin embargo parece que en nuestra historiografía, más cargada a la historia política que a la historia social, ese fenómeno como que se ha invisibilizado. Pero hoy día, en cambio, en virtud de lo que estamos viviendo, se vuelve a recordar lo importante que han sido las epidemias para entender la sociedad y los cambios que experimenta en el tiempo. Gracias, Armando Cartes, por esta conversación. Tenemos más herramientas para responder ante estos desafíos, porque no es la última pandemia que vamos a enfrentar como mundo. Claramente
es la conclusión que sacamos de esta conversación. Gracias, Armando Bueno, y Carpes. el último dato. Dígame. Lo que la historia también enseña es que las epidemias pasan. Hubo una gran epidemia de cólera en Concepción, hacia fines del siglo XVIII, murió un 20% de la población, iba el número de muertos creciendo, duró 5 o 6 meses y después ya empezó el tema a disminuir y finalmente se superó. O sea, las epidemias, por terribles que sean, cumplen un ciclo, quedan atrás y recuperaremos de alguna forma nuestra normalidad, así que esa es la enseñanza positiva que deja la historia. En algún Adiós, momento Francisco. hay que retomar la vida normal. Gracias, Armando Así es. Carpes. Hola.